Hola, 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 hola. Sí, está grabando. Poquito de lo que mi experiencia que he tenido con análisis de elementos finitos. Les comento que yo no me había ni graduado todavía cuando en el centro de estudios de mecánica colocaron un papelito que decía se necesita dibujante de SolidWorks. Yo cuando eso estaba haciendo una pasantía en una empresa que importaban repuestos de carros de China y los vendían aquí en Bucaramanga, que se llama Autopartes Castermotor. Entonces yo tomaba las piezas, por decir de algunas de los vehículos nuevos que habían, como la B350, unas piezas de suspensión, las compramos originales y pues yo era el encargado de hacer la ingeniería inversa, hacer el dibujo, romper las piezas, tomar las medidas y enviárselas a los ingenieros chinos, que ellos pues sí son buenos para copiar todo eso. Entonces, cuando me presenté a esta empresa, que necesitaban un dibujante, pues les mostré eso que yo estaba haciendo, las puntas de los ejes homocinéticos, las, las rótulas, los terminales axiales, y a ellos les gustó mi trabajo y me contrataron. Yo andaba por ahí en eso del octavo semestre, séptimo semestre. Eso que uno viene sexto, séptimo, octavo, bueno, así estaba yo también. Sí. Y entonces, en la nueva empresa, que se llama Material Expert, pues ya es una empresa dedicada exclusivamente a la inspección de ingeniería bajo la norma API 570, el diseño mecánico y más adelante empezamos con la cuestión de simulación. Entonces, pues yo empecé sin altos conocimientos de ANSYS, sabía lo que sabíamos, pues lo que nos habían enseñado aquí en la universidad, pero debido a que les estoy hablando del 2010, del 2009, pues había un auge petrolífero aquí en la región y había muchas compañías internacionales explotando el petróleo, no solo en Barrancabermeja, sino en los llanos, en la Guajira, en muchos lugares. Entonces, la función mía era pues ir a inspeccionar diferentes tipos de tubería, diferentes tipos de herramientas que utilizan en la extracción de petróleo, en la salta de perforación, incluso herramientas de pescado, de fishing. Y eso, con otros ingenieros, me empezó a gustar, me empezó a llamar mucho la atención y pudimos pues aprender con diferentes compañeros, con diferentes cursos, como el IEEE, donde empezamos ahora sí a saber qué era la simulación por elementos finitos. No solo la parte teórica de encontrar las ecuaciones diferenciales y pasarlas a unas mallas de ecuaciones modales algebraicas en matrices, sino ya aplicarlo a diferentes software. Entonces, con el primer software que nosotros arrancamos fuimos con SolidWorks. Hicimos algunas simulaciones básicas del ámbito estático, estructural, con SolidWorks y comparamos los resultados con algunas pruebas mecánicas que se hicieron en laboratorio para mirar a ver si efectivamente tenía unos buenos resultados. Y aprendimos de eso, que sí se podía, cuando los elementos eran sencillos, cuando las cargas aplicadas no eran muy variables, cuando era más bien constante. Pero ya a medida que llegaron más trabajos,
trabajos un poco más complejos que tenían no solo la física estática, sino ya tenían que tener cuestiones de dinámica, tenían que cuestiones de fluidos, tenían que tener cuestiones de fatiga, incluso de calor, térmicas. Entonces ya nos tuvimos que abrir un poco más al estudio de lo que fue otro software y analizamos el console, analizamos el Inventor, analizamos también cuando es el profesor que estaba encargado de nosotros, el profesor también aquí en la UIS, el profesor Carlos Oviedo, pues él tenía una licencia de PAS, de Naston. Carlos Oviedo es de materiales, ¿cierto? Ok. Y pudimos darnos cuenta de que el software que más nos ayudaba para más completo era el ANSYS. Sí, el ANSYS, aunque es uno de los más difíciles de manejar, pues el ANSYS nos resultaba más satisfactorio para la solución de los ejercicios que nosotros teníamos que realizar. Entonces, arrancamos con ANSYS. Les voy a mostrar aquí, les voy a compartir pantalla, si me permiten, unos trabajos que nosotros hicimos por esa época. Aquí vemos, por ejemplo. Sí, ahí está. ¿Me confirma, profe Juan, si ya está compartiendo pantalla? Sí, señor, ahí se ve muy bien. Bueno, entonces, por allá en el 2011, nosotros éramos contratistas de Weatherford y tuvimos que hacer la mecánica estructural de un sistema llamado Stator Housing Adapter, que es un adaptador de la tubería de perforación de un diámetro de 7,5 pulgadas. Este sistema, pues, va perforando, pues hace parte de las altas de perforación y tiene, pues, presiones internas de agua, presiones externas de lodo, tiene torsión, tiene pues la tensión del peso de todas las arcas, tiene calor, tiene sí, diferentes físicas. Entonces se analizó para ver cuál era su estado estructural mecánico con esas cargas y pudimos determinar pues cuáles eran las cargas máximas que podía resistir. ¿Esto por qué? Porque resulta que por ese entonces una pieza de estas, que es una pieza de 3 metros y de 7,5 pulgadas de diámetro, pues falló, se partió. Y al partirse, pues todo lo que va colgado de ahí para abajo cae dentro del pozo, un pozo de 3,000 metros. Entonces, se para la producción de petróleo, no se puede sacar más petróleo, se tiene que sacar todas las arcas de perforación, se tiene que llamar a otra compañía que introduzca unas herramientas de pescado, de fishing, que son unas garras o muelas que cogen lo que quedó en el fondo y lo sacan. Y entonces a nosotros nos entregan los 2 pedazos del elemento que se fracturó. Y tenemos que decir por qué se fractura. Pues puede ser porque el material estaba mal, puede ser porque el diseño del sistema estaba mal, puede ser porque ya efectivamente las cargas aplicadas fueron muy altas y generaron la falla catastrófica, puede ser una combinación de todas las anteriores e incluso puede ser efectos diferentes como bacterianos, como de fatiga, etc. Entonces la parte de la empresa donde yo trabajaba era la parte de mecánica, utilizar análisis de elementos finitos para determinar si esas cargas efectivamente lograron generar la fractura o fue otro tipo de falla. Y eso es importante, ¿por qué? Porque es que se perdía mucho dinero. Se perdía dinero porque se paraba la producción del pozo. Se perdía dinero porque había que llamar a otra empresa encargada del pescado para recuperar pues, los elementos que se perdieron en el pozo. Y eso no estamos hablando de 10,000, 20,000 pesos, estamos hablando de millones de dólares. Entonces, teníamos que determinar quién fue el que tuvo la culpa. Y entonces nuestra empresa servía de perito, servía de la parte de peritaje, o sea, la parte de los ingenieros expertos que determinaban si efectivamente fue culpa.
o de Weatherford que compró esa pieza pues mala, o fue falla en la operación, o fue falla, porque es que muchas veces esas piezas las alquilan, entonces se las alquilaron pues de mala calidad. Entonces ahí como decían, nosotros como les decíamos quién tuvo la culpa. ¿Sí? El tubo tuvo la culpa. Entonces, ¿cuál de las 3 o 4 compañías monstruosas era la que tenía finalmente que pagar los platos rotos? Y así hicimos pues diferentes estudios, no solamente a Weatherford, por ejemplo, este fue en el 2012 a Ocensa, donde un múltiple despacho pues falló, también se hizo lo mismo. Esto ya es un sistema que está pues en la tubería, en el oleoducto central de Colombia, donde se transporta también gas. Si hubo alguna falla, no pudimos allá revisar. Esto es lo bueno de una de las cosas bonitas y hermosas de saber y estudiar y trabajar en el análisis de elementos finitos, es que si la falla fue por decir en el pozo Cristiana, nosotros trabajamos pues en la oficina normal, en la oficina que daba en Florida Blanca, y pues lo más de chévere cerca al lugar de nosotros, pero cuando salió la falla teníamos que ir al pozo, teníamos que ir al lugar donde hubo la falla pues para tomar las medidas, para recopilar toda la información, así como si hubiera sido un siniestro aéreo, la misma cuestión. Hicimos de Ocensa, tuve que ir a Bogotá, allá a las oficinas de Ocensa, en el parque de la 93, a explicarle a los ingenieros pues los resultados. Acá hay otro reporte de Kion Energy, una vasija que se dañó, entonces la vasija pues, almacenaba gas y resultó que hay una norma, la B530, que se encarga, y la Fitness for Service también, que se encarga de mirar la actitud para el trabajo. Y ella tiene 3 niveles. El nivel 1 es simplemente aplicar las fórmulas que nosotros conocemos de presión para mirar si las presiones que entraron a la hicieron que se rompiera. Si resulta que ese no pasó, se hace un nivel 2, que se aplican otras ecuaciones que las trae la norma API. Y si finalmente no, ni por ese lado ni por el segundo lado logró fracturar o hacer el fallo de la vasija, se hace el nivel 3, que obligatoriamente tiene que ser por análisis de elementos finitos. En esto se hizo un phase array, se descubrieron pues algunos daños interiores como corrosión, como picaduras, unos defectos propios ya de el tiempo, la edad, el mal mantenimiento de la vasija, y se descubrió que por eso fue que falló. Hicimos otro reporte en 2014, una junta de seguridad, que es la que tenemos acá, también falló. Se hizo otro reporte de Kion, el vástago de un pistón, de un motor, fueron 2 vástagos de pistón de 2 pulgadas que se fracturaron en el mismo sitio y los 2 motores estaban trabajando en 2 diferentes lugares. Entonces se tuvo que revisar toda la compra de todos los motores y desarmarlos, tomar todos los vástagos, hacerle la inspección con microscopios de alta resolución, mirar a ver si habían algunas muescas, daños en la rosca, algunos defectos, algunas picaduras, que por qué se estaban partiendo. Se hizo eso también. Otro Weatherford, un sistema ensanchador de 6 pulgadas. Los ensanchadores es simplemente una tubería que tiene unas aletas que sobresalen, esas aletas tienen carburo de tungsteno y hacen que se ensanche pues, el pozo de perforación. Digamos que era de 4 pulgadas, entonces era un ensanchador para que de 6 pulgadas. Bueno, se partió, tuvimos que hacer todo el proceso. Lo mismo aquí, un sistema estabilizador, que es el que vemos aquí con el que tiene la hélice. Hay otro de Kion, una brida que también falló. Acá hay uno interesante de un análisis morfológico por el deterioro de la junta PWRC.
Eso significa que las tuberías fallaban por donde está la junta. Entonces, en la junta, pues la junta no era longitudinal, sino era transversal. Entonces era como si el material de aporte de la tubería pues estuviera fallando. Entonces se hizo un escaneo, se miraron todos los defectos. Ahí se puede ver cómo era el sistema antes y después cómo se logró hacer con análisis de elementos finitos y descubrir cuál era el mínimo espesor permisible para poder pues que eso continuara y cuál era el tiempo de degradación de la corrosión para seguir eso funcionando. Pues ya existe la norma que nos dice cierto parámetro de thickness, de espesor para poder trabajarlo, pero como eran muchas tuberías, los ingenieros quisieron saber si nosotros podíamos trabajar fuera de la norma y hasta cuándo. Entonces dimos nuestro veredicto técnico de cuánto se podía. Acá vemos otro reporte de un sistema estructural que también falló. Acá en Equión, un sistema de cigüeñal de motor que también falló. Este falló fue por fatiga. Acá vemos, por ejemplo, para la industria cementera Holcim, una nueva grúa, un rascador traído de Francia y llegó a las instalaciones de Florida Blanca. Y resultó que la base que existía en Florida Blanca no le servía a la grúa nueva que compraron. Es un rascador, simplemente una palita que recoge la piedra y la amontona. Entonces, los ingenieros de Holcim hablaron que había uno muy parecido en Cartagena. Y tuvimos que ir a Cartagena, diseñar la base en Cartagena y efectivamente instalar todo lo que fue el rascador allá y servir de no solo de peritaje, sino también de asistencia técnica para el diseño, la instalación y montaje de ese rascador. Acá hay otro de Gran Tierra Energy Service, un drill pipe de 4 pulgadas que simplemente falló. Falló porque fue porque cuando se introdujo en las artes de perforación, el dogleg, o sea, el ángulo con que estos se curvan, pues fue muy grande y la flexión hizo que fallara. Otro, de Berkeley Tool. Este fue un anillo de sello, un shell ring, que falló. Este llevamos en el 2017, en Weatherford, otro Mass Blade Casing Scrapper, que falló en la junta. De este les voy a hablar ahorita más tardecito que encontré por acá el informe para que más o menos se den cuenta cómo es. Este de Gran Tierra, un sistema pull joint de 2 pulgadas 7 octavos. Y eso fue en una empresa. En esta otra empresa encima, aquí ya hace 2 años, bajo mi jefe Nelson Camargo, pues se estaba haciendo una excavación en la tubería de TGI de gas y la excavación fue con tan mala suerte que unas rocas golpearon la tubería generando unas abolladuras y entonces se tomó pues nuevamente un escaneo a la abolladura, se logró hacer la simulación virtual tomando pues las dimensiones lo más parecidas, lo más fieles a la realidad, colocándole los parámetros más exigentes de presiones y de cargas para ver si el sistema definitivamente habría que cambiarlo o se podría sepultar, estas tuberías van bajo tierra, entonces se podrían sepultar sin problemas de que esa abolladura pueda causar alguna falla catastrófica o alguna falla de fuga de esos tipos. Entonces, estos son unos de los muchos estudios que nosotros hicimos a lo largo de esos 10 años que le conté en la industria del petróleo y el gas, donde viajamos por todo el país, pues tomando las medidas, recolectando pues los datos, después llegamos a la oficina, me colocaba juiciosito en Solibor a armar pues lo que era la parte virtual, después revisar las cargas, guiarme siempre por las normas, mirando a ver cuáles eran los resultados y finalmente haciendo los informes para entregar pues los resultados. Un informe de esos, de los que les hablé,
está acá. Vemos que dice evaluación de la mecánica estructural del sistema Mass Placation Scrapper por medio de análisis de elementos finitos. Ahí hay una, eso es en marzo del 2017. Entonces está el objetivo del estudio, establecer la configuración de magnitudes de carga mínimas responsables por la falla del sistema. Este era el sistema como viene todo, con todas sus partes. Tiene dos partes primordiales, el lower sub y el top. O sea, la parte que viene abajo y la parte que viene arriba. Ellos tienen una rosca especial, una rosca tipo, una conexión tipo NS38, 3 TPF y 5 TPI. Entonces el problema la mayoría de veces era por la rosca. Estas roscas pues era donde fallaba el sistema porque era la parte, la cadena siempre falla por el eslabón más débil. Entonces el eslabón más débil de todos estos sistemas de conexión es la conexión. Bueno, la otra parte, de la parte que va hacia arriba, acá está el sistema ya armado y tomamos un pedacito, una sección. Esta sección la tomamos es porque por ahí se fracturó, ¿sí? Si se hubiera fracturado en otro lugar, pues hubiéramos tomado la sección de otro lugar. A estas alturas, pues nosotros ya teníamos el software licenciado, el ANSYS licenciado, el ANSYS 15, porque cuando nosotros trabajábamos con software pirata, con SolidWorks pirata y con ANSYS pirata, pues resulta que eso es ilegal. Y una anécdota que me pasó un día fue que mi computador me tomó un pantallazo de la nada y me llegó y apareció una carta en inglés, donde decía que el FBI me había encontrado con una persona que estaba violando los derechos intelectuales de la propiedad y con yo foto y todo de que se busca. Entonces fue algo tremendamente pues impactante para mí porque a mi jefe también le pasó lo mismo. Y después nos llamó un señor hablándonos en portugués, que efectivamente nosotros se habían dado cuenta de que estábamos utilizando software no licenciado y que tenía un problema legal no con las autoridades colombianas, no con las autoridades brasileñas, sino con el FBI, con la cuestión de los gringos. Entonces llegamos a la solución que el señor de Brasil muy amablemente nos dijo que el interés de él no era atrapar dos ingenieros que solamente nos estábamos ganando la vida, sino invitarnos cordialmente a comprar el software. Entonces se tuvo que hacer la inversión de comprar el software. El software, cuando eso en el 2015 costó $45,000. Ya. Se tuvo que hacer la inversión pues para evitar esos problemas legales. Entonces, un consejo que ya les doy, cuando entren a trabajar, ya sí sea haciendo planos de, no sé, de casitas, de las casitas de la casa de sus sueños, una maquetica, compren todo que sea el software licenciado, ya sea el AutoCAD, pero comprenlo licenciado. ¿Por qué? Porque hay personas y hay entidades que se encargan de eso, de revisar los trabajos de alto perfil, donde se revisa si efectivamente tienen software licenciado o no, y ellos denuncian a las autoridades de los software quienes están haciendo pues uso de software indebido y les pagan, ¿sí? Entonces ellos ganan dinero, digamos, siendo sapos. Entonces, algo así nos llegó a nosotros. Se compró el software, no fue para nada fácil comprar el software porque un software es extremadamente caro y ya pues se brindó pues no solo el uso del software así comprado en Gratamire que lo manejé, sino que ya hubieron personas que le guiaban a uno, que lo enseñaban, que les decían cómo eran los tipos de mallas, cómo había que manejarlos, si había algún problema, pues ellos tenían unos revisores técnicos, y al principio, pues muy amablemente ellos ofrecieron eso hasta que se terminó de pagar, porque tuvimos que pagar eso a crédito, eso no se pudo pagar los $45,000 de una, no teníamos tanto dinero. Y ya una vez se pagó eso, pues ya no nos ayudaron tanto. El software lo vende una empresa brasilera, ESSS, y no pudimos comprar ni siquiera la versión full, solo compramos el Workbench normalito, el que solo tenía la parte estática
estructural. Después con otros $5.000 pudimos comprar la parte fatiga. Y después con otros $2.000 pudimos comprar la parte ya de lo que es el CAD, lo que es el dibujo, porque el dibujo no lo venden, solo venden el CAD, o sea, la parte de ingeniería. El dibujo es el Spice Claim, como un AutoCAD pero propio de ANSYS, porque para comprar la parte de que deje de utilizar el SolidWorks, habría que comprar el SolidWorks original, que eran otros 30 millones de pesos, y otros $2.000 por otro lado. Bueno, eso todo es dinero, eso es dinero para acá y dinero para allá, igual se compró porque nosotros, por ejemplo, este informe que estoy dando, pues también costó 17 millones de pesos, no es que estos informes hayan sido baratos. También les pido a ustedes, muchachos, que están entrando a trabajar en esto, que no van a regalar el trabajo, que no van a hacer un plano por 100.000 pesos, mucho menos una simulación por 1.000.000 de pesos. Estas simulaciones no las hace cualquiera, no se hace en cualquier computador, mucho menos con cualquier software, ¿ya? Esto tiene su estudio, tiene su dinero, tiene su importancia. Ustedes tienen que dejar ahí el número de su tarjeta profesional y donde pase cualquier cosa, pues ahí tiene sus consecuencias. Bueno, después de esta pequeña anécdota, que finalmente pudimos conseguir el software licenciado, continuamos. Entonces tenemos el sistema, ya se hacen las conexiones, si la superficie de contacto pues son los flancos de los dientes, las sujeciones. Una sujeción aquí la tomamos como si fuera fija e inamovible debido a que hubo un atasco en la sarta. Eso significa que quedó totalmente atascada, o sea, amarrada, fijada, y no se podía tener ningún grado de libertad. Se hizo la malla, las mallas pues lo mismo. Las mallas hay que hacer volver a minorar la malla, o sea, volver una malla muy fina en los puntos donde hay la importancia del contacto, donde falló el sistema. Para evitar tiempo de cálculo, se hacen las mallas gruesas donde están alejadas de esa zona importante. También se tuvo que hacer una inversión importante en el computador. Se compró un computador de 32 GB de RAM, con GPU de 4 GB, con una NVIDIA K5000, bueno, un computador que pudiera ser preciso para estas cuestiones. Él no lo proporcionó, él no lo armó. También costó como 20 millones de pesos. Bueno, aquí el material. Para lo del material es fácil, simplemente ustedes toman una sección de la pieza y le hacen pues las pruebas de composición química, ahí saben qué material es. Se hace también unas probetas, se llevan al laboratorio donde se colocan en los ensayos de tensión normales y se sabe cuáles son las propiedades mecánicas del sistema. Si el software no tiene, por ejemplo, este material, el IC 4140H, pues se crea un nuevo material con todo eso, con toda esa información. Y las cargas, ¿de dónde se sacan las cargas? Las cargas se sacan de que esos sistemas pues tienen unos sensores que manejan pues cuál es la temperatura, cuál es la presión de bombeo, cuál es el peso en el gancho, o sea, el peso de la sarta. Y ahí con colorcitos se ven cómo va cambiando a medida de que el proceso se va dando en una línea de tiempo. Y obtenemos pues en la bitácora, obtenemos algunos puntos importantes donde se presume que hubo el rompimiento del sistema. Por ejemplo, cuando la presión se cae, cuando la carga se cae, o cuando la rotación baja. Bueno, son puntos donde por experiencia ya se sabe que algo pasó ahí y se revisan todos esos puntos de carga. Se revisan varios puntos de carga y se llevan esas configuraciones de carga que hayan pasado en el mismo instante o en un determinado intervalo de tiempo y se aplican a nuestro sistema. Entonces aquí vemos que hubo una carga axial de 28.200 libras, una carga de torsión de 12.800 libras pie, una presión de 1.240 psi y pues la carga combinada. Y se entregan los resultados.
Los resultados, pues, es el perfil de esfuerzo, el perfil de formación, el perfil de factores de seguridad. Y se observa, por ejemplo, acá, que el esfuerzo máximo es de 35 KSI y ese sistema, pues, soportaba mucho más. La deformación fue muy pequeña y el factor de seguridad mínimo es de 5,39. Para estos sistemas, el factor de seguridad es más o menos de 3, según la norma. Estaba bien, no tenía por qué romperse este sistema. Algo pasó aparte de la aplicación de las máximas cargas en la operación. Entonces se revisó el fenómeno de fatiga. Hay libros donde dicen estos sistemas cuánto llevan trabajando, bajo qué cargas, y entonces calculamos los ciclos de cargas, realizamos el sistema de fatiga, lo hicimos en 2D, se ve aquí cómo es la malla, y se hace, pues, los nuevos resultados, que es el perfil de vida, el perfil de daño y el perfil de factor de seguridad. Y observamos que el esfuerzo no es suficiente para partirlo, pero sí vemos ya un punto específico donde se genera, pues, la mayor concentración de carga, que es en el hilo, en el primer hilo del pin, del macho. Y aquí en el análisis de fatiga observamos el mínimo, que es cerca de 3000, bueno, acá 28.291 ciclos. A los 28.291 ciclos bajo las condiciones de carga, pues el sistema empezaba no a fallar, obviamente, pero sí a generar un deterioro en ese punto. Acá se ve más claro. Y pudimos constatar de que efectivamente había muchísimos más ciclos de esos. Entonces la fatiga es un proceso acumulativo que simplemente cuando logra fallar el sistema, se lleva el sistema por una fractura con una morfología muy especial, generando unas marcas de playa, unas ratchet marks, y se puede apreciar tanto por la evidencia física en la falla, como por la evidencia mecánica de simulación de que el proceso de fractura, el mecanismo de fractura para este sistema fue una fatiga. Entonces ya se entregan con los resultados, que el material de fabricación estuvo bien, que la mecánica del sistema estructural bajo la combinación de cargas estáticas estaba bien, pero llevaba trabajando mucho tiempo y efectivamente falló por el punto donde estaba. Entonces se recomienda que se haga una evaluación minuciosa del trabajo de estas piezas, que no supere, pues, ciertas horas para que... Ahí está entonces el ejemplo más clarito de qué era lo que se hacía en esas circunstancias. Entonces, muchachos, lo que les quiero decir es que esto es muy bonito. Eso, yo me la pasaba viajando en avión de Bucaramanga a Cartagena, de Bucaramanga a Neiva. Fue una experiencia muy interesante. Al fin, cuando me pude graduar, porque ya tenía tanto trabajo que no podía hacer ni siquiera la tesis, al fin cuando me pude graduar, pues ya pasé de ganar 2 millones a ganar más de 6 millones. Entonces esto lo reciben a uno como un experto en cualquier lugar donde yo fui, incluso antes de ser ingeniero. Y les recomiendo que continúen, que es muy bonito, que es muy chévere. Aquí en Colombia, pues debido a la caída del petróleo, pues no hay tanto auge como antes, pero ya hay otras industrias que están también utilizando estos sistemas de estudio, ya sea no solo para la parte del petróleo, sino también para la parte de cemento, de metalmecánica, los diferentes tipos de industrias que espero y aspiro que ustedes puedan entrar y puedan trabajar en ellas. Otra cosa muy importante es que esto es una cuestión mundial. Sin saber, el análisis de elemento finito lo puede llevar a uno bueno, a mí me llevó a Ecuador, pero muchos compañeros lo llevaron a Brasil,
lo llevaron a España, lo llevaron a diferentes lugares porque es algo que tiene mucha salida en el exterior porque son apetecibles las personas que tienen estos conocimientos. Incluso su profesor creo que fue a Francia. Bueno, él le comentará más de esas cuestiones. Finalmente, no sé qué preguntas tengan. Yo sigo trabajando en estas cuestiones ya desde la parte virtual debido a esta situación de la pandemia. Y cualquier duda, cualquier inquietud que sus mercedes tengan, ojalá les haya servido esta experiencia que he tenido en la parte ya pues laboral. Y no me queda más sino agradecerles por esta situación y por su invitación. Muchas gracias. A usted muchas gracias, ingeniero. Bien, puedo comenzar yo con un par de preguntas y después sí, los muchachos. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, a esa parte de preparación de la geometría para el análisis por elementos finitos, donde se utiliza el escáner 3D, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de escáner se utilizó y qué tan detallada debería ser esa geometría para generar unos buenos resultados? Hay una compañía llamada AP Plus, que era la compañía que era dueña de las herramientas que les digo, de escáneres. Eran escáneres de última generación. Y ellos nos entregaban todo lo que era la cuestión escaneada y el face arrays. Yo les decía desde dónde hasta dónde y a qué ángulos había que hacer pues, el barrido. Y ellos nos entregaban una nube de puntos. Esta nube de puntos era una matriz de Excel como de 20.000 datos. De esos se subían a Solibor o también se pueden subir a AutoCAD. Y ahí la nube de puntos se convierte en una malla. Y la malla, pues, se hace algo que se llama se suaviza para determinar entonces la geometría. Se jugaba con varias cosas. Se jugaba, por ejemplo, con la capacidad del computador que uno tenía, porque si uno tenía un computador que podía procesar todos esos datos, pues se dejaba lo más fina posible, ¿sí? Lo más fiel a la realidad. Si el computador no era tan potente, pues entonces se suavizaba al punto de que se podía correr la evaluación de simulación, que podría incluso demorar 2 días. Entonces, entre más fiel a la realidad, pues se entregan los resultados más fidedignos. Pero entonces ya ustedes juegan con la cuestión del tiempo de cálculo, con el poder del computador y algo que era muy importante era que se necesitaban los resultados pronto, porque nosotros teníamos algo que se llamaba un estudio express, un estudio que hay que entregarlo en una semana, porque en esas empresas no se esperan un mes para hacer eso, tienen que entregar eso en una semana. Entonces sí, se tomaba la malla un poco bien suavizada para lograr hacer esos objetivos. Incluso cuando son abolladuras, cuando le pega una piedra a Roma, esas abolladuras pues más que todo no quedan con defectos muy pronunciados, sino son más bien romos, más bien suaves, y por eso deberían ser más fáciles esos sistemas que otros, como por ejemplo el de la corrosión en la junta de las tuberías. Entonces, eso uno lo juega ya cuando encuentra pues el equilibrio de con lo que usted tiene, las herramientas que tiene a la mano y el tiempo que le da pues el contratista para entregar esos resultados. Obviamente, desde la teoría, desde la parte académica, entre más fiel a la realidad sea el sistema, pues los resultados son más cercanos a la realidad. Bien, muchas gracias. Bueno, quería hacer también unas precisiones. Henson comenzó hablando de SolidWorks. Él comenzó ahí de dos etapas bastante importantes, que es la verificación y validación. Entonces, si me quedó claro, es que tenían un análisis estático estructural y lo validaron con métodos experimentales, ¿cierto? Sí, entonces, bueno, ahí esa parte es bastante importante y observen en el informe que nos mostró que la geometría en la segunda parte
está en dos dimensiones. Entonces se trataba de un ejercicio, de un problema que tenía una simetría axial y que se podía trabajar como bidimensional. Eso pues logrará reducir bastante el costo computacional y el tiempo. Bueno, eh, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Henson? Pueden levantar la mano o escribir también por el chat. Buenos días. A mí me interesa más que todo es cómo trabaja la fatiga cuando tienen mecanismos que pues obviamente están con piezas en movimiento, o sea, que se están trasladando en el tiempo. ¿Cómo miran la fatiga en esas partes de esos mecanismos? Bueno, para hacer la fatiga siempre es con carga variable, ¿cierto? Nunca es con carga estática. Entonces, la carga varía dependiendo de la información, ese cuadrito con esas líneas de diferentes colores que había. Entonces, se puede hacer de dos maneras. Se puede colocar eso en un Excel e introducirlo al software, pues esa variación exacta, con los picos altos y bajos y toda la cuestión. Y el software pues analiza todos esos puntos y dice, pues hasta cuántos ciclos de esa forma de fatiga se encuentra pues se inicia la falla. Eso es cuando en la industria se tenía exactamente todos esos trabajos. Muchas veces, debido a que, sobre todo no con las empresas multinacionales como Schlumberger, Webber, sino con empresas pequeñas como Gran Tierra, o empresas de aquí en la región, pues no se tenían esos datos. Entonces ya no se podía entregar toda la tabulación de todas esas cargas, sino se hacían unos primeros intentos, ¿ya? Siendo carga totalmente reversible, donde la máxima fue, digamos, 20.000 libras, entonces se colocaban menos 20.000 y más 20.000 libras y se analizaba. Después se colocaban cargas promedio y se analizaba. Y se veía cuál de esas situaciones pudo llevar a la falla. Y comprobándolas con la bitácora que se tenía desde el trabajo, a ver si esas posiblemente sí llegaron a ser las situaciones reales que pueden lograr, que pudieron analizarse en el sistema. Pero eso depende todo, más que todo de la información que se entregue por la compañía. Los ejercicios teóricos, pues vemos nosotros que simplemente es una carga con R-1 o con R0, pero ya en la práctica, en la cuestión real, si se tienen los datos, pues muchísimo mejor, se introducen ahí en esta parte. Gracias. Buenos días, Henson. Yo tengo una pregunta. Sí, Respecto al mallado, ¿el mallado lo realiza, digamos, en este caso, lo realiza un ingeniero que lleva desde el inicio todo el proceso o hay un ingeniero experto en mallar las piezas? bueno, cuando no sabía mucho de la cuestión, pues hacía una malla que variara la curvatura, que variara en el contacto, porque ANSI nos presenta todo un espectro de diferentes tipos de mallas. Y entonces esas mallas pues se volvieran, aminoraban su tamaño, se volvían más pequeñas, una densidad de malla más alta en las regiones donde era más importante. Y así lo hacía al principio. Después ocurrían algunos problemas. No corría en la simulación. O porque la malla era muy gruesa, o porque la malla era muy fina, o porque una malla tocando con otra malla no coincidían los puntos nodales y no corrían, o se obtenían resultados totalmente locos. Entonces yo hablé con los asesores de IEEE, los que nos vendieron el software, y ellos nos explicaban esas diferentes situaciones donde las mallas tienen que coincidir. Si la malla de un elemento en un punto no puede ser una malla finita en este elemento y el otro que lo está tocando inmediatamente adyacente tenga una malla diferente. Tienen que ser mallas que tienen que coincidir y ahí hay pues, un menú donde se puede, que el mismo software
inteligentemente organiza la malla, o simplemente nosotros podemos a colocar pues, los radios de malla, colocar esto, si es una malla 2D, una malla 3D, una malla de triangular, o diferentes tipos de mallas, los diferentes nodos que hay. Eso es, hay que tener una pericia y una experiencia para empezar a trabajar y a cacharear en eso hasta que las mallas cuadren y nos entreguen los resultados que sean fieles a la realidad. Porque si los softwares, si nosotros no le metemos esto, no le cuadramos las entradas, las cargas de entradas, lo más fiel a la realidad, pues nos va a dar resultados totalmente incongruentes, ¿sí? Por ejemplo, que unas 100 libras den un factor de seguridad de 0,000 algo. Es porque nosotros tomamos puntos de mallas en bordes diferentes, bordes muy... Algunos problemas de mallado que nos dan esas locuras. Entonces, ya con la experiencia y con la ayuda, nos asesoramos y pudimos encontrar un equilibrio de cómo manejar las mallas. Listo, muchas gracias. Bueno, yo tengo una última pregunta, es ya desde el punto de vista de la academia, de la docencia. Elementos finitos se crea desde hace un tiempo como asignatura lectiva en la Universidad Industrial de Santander, ¿sí? Pues precisamente aprovechando el hecho de que está en auge toda esta rama de simulación en ingeniería y de simulación, pues no solo, digamos, del aspecto del problema mecánico, sino también otros problemas, pues, de fluidos térmicos. Bien, mi pregunta es, ¿qué considera que se deberían incluir, por ejemplo, en estas asignaturas, ¿sí? Como para aproximarlo más a un ejercicio profesional? Bueno, ahorita es el tiempo de redefinirnos, de redescubrirnos de estas cuestiones. Entonces, yo creería que es muy importante, debido a que toda la cuestión de diseño cambió. Entonces, ya no es solo trabajar sobre la parte de perforación petrolera, no es solo trabajar sobre cómo se hace una vasija, cómo se diseña un puente, cómo se hace... Bueno, hay otras muchísimas cosas que están surgiendo. Ya la parte del estudio de los aceros, y eso ya todo cambió. Ahorita ya están haciendo bielas de motores que son diseñadas a partir de análisis de elementos finitos, construidas con impresión 3D bajo materiales que son materiales compuestos. ¿Sí? Ese es el futuro. Entonces, si nosotros nos quedamos desde la academia enseñando pues, cuál es la fatiga de un 1040, cómo se revisa pues entonces las fallas de los materiales de toda la vida, los aceros que se encuentran por acá, y simplemente cómo dibujarlos y aplicar las ecuaciones de resistencia, no, eso ya se quedó corto, se quedó atrás. La academia tiene que despertar, tiene que ver hacia el futuro, tiene que darse cuenta de que ahorita ya una persona que simplemente tenga bachillerato ya puede hacer su diseño en la casa y construirlo y lo vende por internet y se acabó. Entonces, sí en la academia tienen que empezar a hacer esos proyectos de, por ejemplo, de pensar no solo en la parte así mecánica que tenemos nosotros, sino, por ejemplo, hacer prótesis, por ejemplo, hacer las partes de estudiar el cuerpo humano también con estos sistemas. No quedarnos solo con fatiga y mecánica, ver también las cuestiones de fluidos, ver también las cuestiones electromagnéticas, ver cuestiones eléctricas. Todos estos software los tenemos a la mano. Hay SolidWorks académico, hay ANSYS académico, hay ANSYS Discovery académico. Tenemos todas las herramientas a la mano. Los computadores ya tienen 8 GB de RAM, ya tienen procesadores Core i5 de décima generación. Ya todo eso lo tenemos a la mano para poder hacer, no cosas tan complicadas.
como por ejemplo, simplemente dibujar una rodilla, ¿sí? Dibujar una rodilla, ya hay aplicaciones de celular y usted toma varias fotos a su rodilla y ya se la construye la malla. Entonces deberían aplicar eso, hacer esos proyectos fáciles, descargar el ANSYS en sus casas, pues el que permite 520.000 nodos, que es el que es académico. Sí. Y no solo hacer una malla muy fina, sino una malla gruesita, pero que permita llevarle todo el proceso de dibujo, el proceso de aplicación de cargas, el proceso de simulación, y simplemente hacer unos ensayos, pues, ensayos físicos y comparar los resultados. Y ahí ustedes están teniendo todo ese proceso de invención, de creación, de diseño. Búsquense una necesidad, la que ustedes inventen, y construyan algo, así que en impresión 3D, que es barato, y ya tienen como ese proceso que se va a ver y que se está viendo a futuro. Bien, muchas gracias. Bueno, queda espacio quizás para una última pregunta. ¿Alguno de ustedes? Pues digamos, yo tengo la duda, es más que, pues yo veía que hicieron muchos análisis, pues ya de, digamos, de piezas que fallan y de ver qué pasa después, pero mi pregunta es, ¿también lo han utilizado o han tenido algún proyecto que sea de diseño, que hayan partido del diseño, lo hayan, pues, puesto, digamos, en práctica con simulación y después lo hayan validado? Claro, sí, señor. Me acuerdo de una anécdota que me pasó, y es que Holcim Medellín necesitaba unas tolvas para almacenar los agregados, o sea, las piedras, las arenas, y había unas normas que decían que las formas tenían que tener ciertos grados de inclinación para que la arena mojada no se pegara, porque las piedras, sí, no quedaran ahí, sino que cayeran en la banda transportadora y siguieran en su proceso de coger piedras más grandes y volverlas más chiquitas. Y entonces los ingenieros nos pidieron el favor a nosotros de que diseñáramos 8 tolvas, ¿sí? con la misma capacidad, o sea, con la misma capacidad volumétrica, tantos metros cúbicos, que con cierta cantidad de dinero, digamos, que la tolva no valga más de 10 millones de pesos, pero con la forma que nosotros quisiéramos. Entonces yo hice tolvas rectangulares, hice tolvas circulares, semiesféricas, hice tolvas como las de la competencia, me fui a averiguar dónde vendían esas tolvas y les tomé las medidas, hice tolvas bajo normas, bueno, y eran 8, entonces ya tenía yo como 7 diseños, y yo decía, pero ¿cuál otro diseño hago? Y todas las probé por simulación, a ver que efectivamente no se quedara pegado el material, a qué velocidad bajaban, cuánto material en capacidad volumétrica podía almacenar, cuánto área se iba, porque dependiendo del área, entonces se iba el material, y entonces ahí salía cuánto plata valía. Y diferentes materiales de que hubieran aquí en la zona para poderlo fabricar. Y llegó y me inspiré, y dije, bueno, entonces, ¿cómo hago la última? Y la última la hice con el número de Dios, ¿sí? Con la relación áurea. Entonces coloqué, bueno, si esta tiene 1,20 m, la que le sigue, pues, tiene que tener 1,616 veces esa de tamaño. Y así hice también la relación con ángulos. Y quedó una tolva ahí, pues, normal. Y resultó que era la más eficiente, la que menos precio en material gastaba, la que más poca capacidad volumétrica tenía, y yo no les dije nada. Yo envié las 8 ¿qué? Modelos de diseño, y ellos pues escogieron uno. Yo pensé que iban a escoger el que ya había en el mercado, o el que estaba bajo normas, y me doy sorpresa de que me dicen, ingeniero, esa tolva que usted hizo, la última, fue la que no más me gustó. Sí, ya la fabricamos y nos gustaron ya cuando ellos la habían montado y todo. Y ahí están las cuestiones del diseño. Vale, muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Henson, por compartir con nosotros. Entonces espero que
los haya motivado para seguir en el mundo de la simulación. Y bien, ahora pasaremos 5 minutos a un descanso, como es habitual en nuestras clases de elementos finitos. Y después, entonces, seguiremos con nuestro segundo invitado. Muchas gracias. Sí, Armando, buenos días. Hola, buenos días. ¿Albert? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Ok, sí, es que estábamos en un pequeño descanso de 5 minutos que siempre hacemos. Tranquilo. Listo. Yo pues apenas aquí conectándome voy a probar un par de cositas que todo funcione. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, muy bien. Espérame que aquí tiene el puesto una imagen que no es mía. Ok, Ya voy. listo. Ya le he puesto como coanfitrión, entonces también puede compartir la pantalla, además de hacer anotaciones. Creo que en la opción de más, no, bueno, en algunas partes aparece para hacer anotaciones, rayar, etcétera. Listo. Bueno, pues no tengo ¿Listo? mucha experiencia que digamos, así que Sí. No, no, tranquilo. aquí Bueno, estoy en Zoom. sí. Okay. Ahora sí. Bien. Bueno, voy a compartir la pantalla. Sí. Bueno, antes quiero comenzar presentando a, dice Rafael Antonio Rendón Castro o Albert Calvache. Albert, lo que pasa Albert, es que estoy aquí en el portátil de mi socio. ok. Bueno, Listo. entonces Albert Calvache es ingeniero mecánico, egresado de la UIS, con experiencia en el desarrollo de animación 3D industrial y actualmente es el CEO o gerente de ARN Ingeniería. ARN Ingeniería Sí, Innovadora. Es una sí, empresa señor. dedicada al fortalecimiento del área comercial de empresas del sector industrial, el cual se crean diferentes herramientas de visualización 3D. Entonces, hoy vendrá a compartirnos, pues, y nos hablará mucho más acerca de lo que hace en ARN y el proceso de simulación, que no es la simulación que hemos venido trabajando en el curso de elementos finitos, pero que se complementa para presentar de una mejor manera pues, los procesos de ingeniería. Entonces, muchas gracias, Albert Calvache, por aceptar la invitación y bienvenido. Vale, un gusto saludarlos. Pues yo ahorita estoy aquí acomodándome a este computador. Si quieres, deme unos segunditos, Sí. porque tenía preparado una pequeña presentación, pero se me está enredando aquí. Pues, ¿qué les cuento? Bueno, vamos a hacerlo así mientras encuentro la presentación. Les cuento qué es lo que hacemos en ARN. En ARN lo que hacemos son herramientas de visualización 3D para el sector industrial. Entonces, lo que hacemos es apoyar a al departamento comercial de las empresas para crearles contenido impactante, llamativo, innovador,
con el cual las empresas pueden, de cierta forma, acercarse a ese cierre comercial tan importante, más que todo en este momento por todo lo de la pandemia. Pues se vuelve muy importante tener un aliado para la creación de contenido y fortalecer esas ventas de forma no presencial, ¿no? Desde la virtualidad, pues el contenido que nosotros generamos es muy llamativo. Les voy a presentar un pequeño ejemplo de lo que las empresas actualmente, así no pareciera, así digamos parece un poco no realista, pero con lo que actualmente las empresas están defendiendo. Y son ejemplos reales que nos han llegado y que pues vale la pena como compartirlos para analizarlos, ¿no? Pues obviamente voy a intentar que no salga mucha información de las empresas, pero supongo que saldrá por ahí cierto contenido. Entonces ya les comparto aquí un pequeño video de cómo actualmente están vendiendo las empresas. Muchas empresas, más que todo, eso es lo más curioso, más que todo ahorita con todo lo que es las ventas por videollamada y estas cosas, resulta que el contenido debería ser un poco más llamativo, ya que hay muchos motores de render, ya toda la parte de la animación, pues hay muchos avances, está muy asequible y hay muchas plataformas gratuitas. Entonces, vemos que todavía en la parte de, más que todo en la industria en la que trabajamos nosotros los ingenieros mecánicos, nuestros diseños no se venden de la mejor manera, digámoslo así. Resulta que nosotros gastamos mucho tiempo diseñando las máquinas, simulando las cosas, pero a la hora de vender, pues terminan, digamos, no ofreciéndose de la mejor manera. Por ejemplo, este es un video real de cómo una empresa estaba vendiendo antes de llegar a nosotros. Y después, digamos, si pudieron ver, pues obviamente las animaciones no son render, son como una especie de cuadro por cuadro. Y digamos que no es la mejor manera. Entonces, después de eso, nosotros llegamos y ya les voy a mostrar más o menos el contenido que saldría esa misma presentación, pero hecha con nuestro contenido. Entonces, ya les muestro cómo queda. Comparto pantalla. ¿La están observando ahí? ¿Me verifican? Sí, aquí se está viendo. O por lo menos yo la estoy viendo. Listo. Entonces, obviamente, los acabados son un poco mejores. Se puede entender un poco mejor el funcionamiento de las máquinas. Ya es con un proceso de renderizado. Ya hay una mejor apreciación de lo que se quiere transmitir, ¿no? Obviamente esto va acompañado con un comercial que va hablando una persona y va explicando, bueno, toda la idea del automatismo y todo lo que se quiere vender. Pero es muy importante la parte visual. La parte visual siempre todo, digamos, entra por los ojos y que haya un buen acompañamiento, un buen material que pueda fortalecer esa transmisión de información, ya que en últimas lo que nosotros hacemos es facilitar la transmisión de la información, que las ideas se transmitan claramente, que la persona pueda entender qué es lo que va a comprar. Obviamente estas son empresas gigantes que necesitan automatizar toda una línea de producción, todo un final de línea. Entonces, esto es lo que nosotros normalmente apoyamos al sector metal mecánico y al sector industrial como tal. Digamos, este sería un ejemplo en comparación. Tal vez voy a ver si tiene aquí un poco más de contenido, a ver hasta dónde lo podemos llevar. Nuestro enfoque no está dado a la parte orgánica, digámoslo así, a la parte comercial de lo que serían un contenido más comercial que nosotros podríamos encontrar en televisión, digámoslo así. Nosotros vamos es más a la parte de máquinas. Entonces, mostrar bien la máquina, mostrar los detalles, mostrar los procesos, mostrar de pronto las velocidades, las cinemáticas de la máquina.
las simulaciones como tal de esos elementos. Voy a compartirles otro video, a ver si queda un poco más claro, digamos de otra industria de este tipo. Acá, ¿dónde está eso? Ya les muestro. No sé si tengan alguna pregunta. Por ejemplo, este es un video. Nosotros hicimos, lo pueden encontrar en nuestras redes. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Bueno, nos habló que normalmente no son videos para comerciales, ¿sí? Entonces, ¿quién es la audiencia objetivo en todos estos videos? Ok, listo. Nosotros apoyamos al sector, al departamento comercial, pero lo que nosotros normalmente hacemos, el contenido que normalmente desarrollamos, son para propuestas comerciales específicas. Es decir, no, la empresa que nos contrata necesita pasar una propuesta comercial a X cliente de un desarrollo ya, obviamente, de meses de diseño, y que de cierta forma, pues, es a puerta cerrada. Entonces, no, a lo que me refiero es que normalmente, pues, nuestro contenido, o hasta el momento, nuestro contenido no ha sido enfocado a mostrarse de forma masiva, digámoslo así, en canales de televisión y ese tipo de cosas. No, más bien es como para puerta cerrada, visualizar y dar a entender una propuesta comercial específica. Esta es una pequeña muestra de proceso de fluidos, donde se puede visualizar con mejor detalle que digamos el fluido. Son animaciones cortas, por lo que obviamente requiere mucho tiempo el renderizado de este tipo de animaciones. Es un factor importante en cuanto a los programas que utilicen en la parte de renderizado. Hay unos que toman mucho tiempo, hay otros que facilitan las cosas y son más llevaderos, digámoslo así. No sé si aquí están viendo un video. Sí, ahí se muestra el de una mano robótica, un brazo robótico. Sí, listo, perfecto. Bueno, ese es el tipo de videos. En cuanto a cómo se desarrollan este tipo de animaciones, nosotros utilizamos, bueno, ya les había comentado que hay muchos softwares. Normalmente utilizamos software de modelado poligonal. De pronto, si de pronto no tienen mucho acercamiento a este tipo de terminología, lo que pasa es que, digamos, un software como SolidWorks es un software de modelado paramétrico. Entonces nos permite, está diseñado más que todo para nosotros tener un control muy preciso de medidas, de dimensiones, y eso nos facilita a la hora de hacer diseño de máquinas. Pero para la parte de animación 3D como tal, y la parte de este mundo como tal, existen otro tipo de software que se adaptan mucho mejor. Está, por ejemplo, de forma gratuita, está Blender, que fácilmente pueden acercarse a este software con tutoriales desde YouTube. Hay muchos tutoriales, allá hay mucha información como tal. También trabajamos con Unity. Unity es un software para creación de videojuegos, pero que nosotros lo utilizamos para el desarrollo de muchas tecnologías que nosotros hacemos. Entonces, nosotros no solamente hacemos videos de animación, también hacemos realidad aumentada, hacemos realidad virtual, impresión 3D, todo tipo de visualización 3D como tal, ya sea física o sea virtual. Entonces, les voy a compartir un pequeño video acá de un recorrido 360. Es algo interesante, son tecnologías que se pueden desarrollar con Unity, para los que quieran explorar este tipo de animaciones. Les voy a compartir aquí, a ver este. Listo.
¿Dónde estás? Ahí me excuso un poco por mi maestría en Zoom. Listo. Creo que ya están viendo la pantalla de YouTube, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, este tipo de recorridos, el que les voy a mostrar a continuación, es un recorrido 360. ¿Qué pasa con eso? Yo puedo visualizar hacia donde necesite. El video está corriendo en YouTube, pero yo puedo visualizar hacia el rincón que yo quiera. Puedo parar el video incluso. Puedo girar, puedo visualizar. Y esto es un tipo de recorrido, de cierta forma, se podría llamar de cierta forma como un recorrido virtual, donde yo recorrido con la cámara, pero la persona puede enfocar la vista hacia donde aparece. También puede acercar, no sé si aquí lo puede hacer, en el celular se puede. El celular obviamente lee los metadatos y se puede también utilizar las gafas de realidad virtual, entonces queda uno inmerso en el entorno. Esto es un desarrollo interesante. Curiosamente, es tecnología como muy nueva. Muchas empresas que nosotros les ofrecemos lo encuentran muy llamativo, tanto la animación 3D como todo lo que hacemos, pero siempre está esa inercia a dar ese primer paso, ¿no? A adquirir nuevas tecnologías, a que esto va, bueno, ahorita por todo lo de la situación de la pandemia, pues digamos que se han hecho un poco más retroactivos, pero todavía siempre hay una resistencia en cuanto a la utilización de estas tecnologías. Bueno, todo este contenido lo pueden encontrar en nuestro canal YouTube. No tenemos realmente mucho. Como les comentaba, la mayoría de lo que nosotros hacemos es para propuestas comerciales a puerta cerrada. Por lo tanto, nos queda un poco complejo el poder mostrar las cosas. Entonces aquí les voy a mostrar otro video. Este es como de simulación de partículas. Pueden ver que cómo caen las partículas. Esto es para un proceso de extracción de palma de aceite. Entonces, donde se ven las partículas, los elementos interactuando, todo este tipo de simulaciones, como tal para la creación de animación 3D. Nos encuentran como ARN Ingeniería Innovadora en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, bueno, en todos los canales como tal estamos presentes. Voy a ver qué ha sucedido por aquí con mi presentación. No sé qué más quisieran que les contara, que les informara pronto, mientras encuentro aquí la presentación. No sé si tengan dudas, preguntas. Hay una ventaja del uso de los software, como les decía. Nosotros también nos gusta usar software que se llama 3D Max, que es de modelado poligonal, el cual nos permite muchas ventajas en cuanto a lo que es el modelado paramétrico. Bueno, más adelantico de pronto les muestro un poco de las ventajas de trabajar con este tipo de software. Por ahora quiero centrarme en... Perdón, Albert. Creo que Daniel iba a hacer una pregunta. Sí, señor, cuéntame. ¿O no? Es que me pareció ver que era el micrófono. Okay. Bueno, yo sí tengo una pregunta, es ¿qué tipo de infraestructura tecnológica utilizan? O sea, me refiero a los computadores, cuánta RAM. Bueno, sí, cuéntenos un poco sobre eso. Sí, señor. En cuanto a la estructura como tal, no se requiere mucho en cuanto a infraestructura. Nosotros podemos trabajar desde casa, pero sí tenemos computadores un poco especializados, digámoslo así. Normalmente los programas de renderizado utilizan y consumen muchos recursos,
dependiendo del motor de renderizado que manejen. Entonces, hablemos un poquito de los motores. Existen, bueno, varios motores. Los que normalmente nosotros usamos, está Ketchup, que es un motor bastante potente. Digamos, ya les muestro un ejemplo de que ha sido renderizado en Ketchup. Las características de nuestros equipos como tal, espérame, me recuerdo aquí con mi socio porque no los tengo muy presentes. El procesador del computador ese. AMD Ryzen 7 de segunda generación. Aquí mi socio me comenta que el procesador que nosotros tenemos en nuestra, digamos que nuestra mejor computadora es un AMD Ryzen de 7 de segunda generación. Tiene 32 de RAM a 3.2 GHz. Las especificaciones, obviamente, de los computadores tienen que ser un poco elevadas, porque los software de renderizado lo requieren como tal. Todos necesitan tarjetas de video, todos necesitan, bueno, digámoslo así, la mayor capacidad de procesamiento que se pueda. Entre mayor es mucho mejor. Entonces les voy a mostrar un pequeño video en lo que les comentaba de lo que se renderiza en Ketchup, para que tengan una idea de lo que se puede hacer y de lo que se recuerdan este videito que les mostraba aquí, este pequeño video. Esto es renderizado en Ketchup. Entonces aquí nos permite deformación de malla, nos permite ver los fluidos, las partículas como tal, todo ese tipo de elementos. De pronto aquí deformaciones. Y tenemos otro software, digamos este renderizado de estos, ¿qué? Esto dura como 15 segundos. Se demora prácticamente unas 8 horas renderizando esto, que son 15 segundos. Y aparte de las 8 horas, obviamente hay que incluirle la parte de la postproducción y bueno, todos los demás elementos estéticos que uno quiera meter. Les voy a mostrar otro video que está renderizado en Lumion. Es otro programa que se puede utilizar para todo este tipo de renderización. Este video sale mucho más rápido. En 30 minutos ya está completo. Es un poquito, dura prácticamente la misma. Este dura 20 segundos, el anterior duraba 15 segundos. En el anterior se utiliza un motor de render bastante potente y se demora 8 horas. Este dura prácticamente un poco más y se demora media hora. Obviamente los acabados no van a ser iguales, pero digamos que cumple la función como tal, ¿no? Les voy a mostrar este video. Entonces aquí podemos ver un proceso de aislamiento térmico, cómo se hace actualmente para las casas y cómo se hará ahora con un nuevo aislante, que es pintura. No sé si quieres lo vamos a volver a visualizar para que les quede. Obviamente las texturas y todo pues es un poco menor, pero digamos que cumple bastante bien la función y el ahorro en tiempos es muchísimo. Y es muy importante a la hora de trabajar esto de forma ya como profesional. Entonces, este programa se llama Lumion, el anterior se llama Ketchup. De pronto si los quieren buscar, toda esta información ya la pueden encontrar en YouTube. Ambos son licenciados, entonces obviamente esos son costos que tienen que evaluar. También lo pueden renderizar en Unity, que es gratuito, aunque en Unity es el video que les mostré del 360. Entonces hay muchas formas que pues, se pueden utilizar, ya sea de forma paga o de forma gratuita para el renderizado de animación 3D. Les voy a mostrar aquí otro video.
Este también es en Lumion. Vamos a ver esto. Este videito. Aquí es un proceso de prensado de palma de aceite. Digamos que eso es lo que nosotros actualmente estamos dedicados a hacer, a visualizar un poco mejor los procesos de la industria como tal. Si quieren les sigo compartiendo aquí ejemplos. No sé si tengan alguna inquietud. Veo que hay un comentario. Rafael, yo tengo una pregunta. ¿Qué conocimientos debe tener, digamos, la persona que vaya a hacer estos renderizados? O sea, el ingeniero encargado. Más de nuestra historia como empresa para que puedas entender un poco. Sí, claro que sí. No ciertos conocimientos, pero realmente tú, ahorita la información que se encuentra en Internet es vastísima. Entonces, todo este tipo de información o todo este tipo de animaciones, normalmente nosotros siempre nos guiamos de tutoriales, de cursitos que encontramos en línea, o sea que realmente no se requiere así una carrera como tal, como una ingeniería. No, yo creo que basados en unos cuantos cursitos, tú puedes ya dedicarte o fortalecer tu perfil profesional. Nosotros empezamos con área en Ingeniería Innovadora en el año 2017. En ese momento nosotros nos dedicamos a otros desarrollos, más enfocados a lo que es impresión 3D. Por eso también lo ofertamos, porque tenemos una vasta experiencia en ese campo. Bueno, aquí hay otro proceso, pero realmente nos enfocamos a lo que es la animación 3D y a crear todo este tipo de tecnologías, tanto realidad aumentada, realidad virtual y todo este tipo de formas de visualizar las máquinas a mediados del 2018, o sea que llevamos un año y medio en este mundo. Obviamente teníamos una experiencia previa, pero muy básica. Una vez ya nos medimos al mundo laboral y empezamos a ofrecer, fue donde realmente nos tocó sentarnos a estudiar y a dedicarle bastante tiempo a este tipo de cosas, pero créeme que no es tan complejo, que lo puedes hacer perfectamente estudiando desde casa, lo puedes llegar a dominar. Obviamente si ya necesitas un certificado y ese tipo de elementos, ya requieres un curso más especializado. Pero digamos, si te han gustado las animaciones que hemos visto, mucha de esta información ya está disponible gratuitamente en YouTube. Simplemente es que decidas empezar a ver qué software vas a manejar. Hay mucha información de 3D Max, de Blender también. Blender tiene la ventaja de que es gratuito. Y Unity, como un programa de renderizado gratuito. Si ya te quieres pasar a un pago, por ejemplo, está Lumion o ya está SketchUp. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, digámoslo así. Todo esto que estamos viendo ahorita está hecho en Lumion. Entonces ahí pueden ir verificando y ir analizando la situación. Muchas veces las ideas o la simulación 3D debe venderse de forma un poco más estética, ¿no? Entonces, esta puede ser una forma de venderse. No sé si necesiten más información. Lastimosamente, pues, como estoy aquí tomando prestado el computador de mi socio, pues, la presentación, que no era realmente muy extensa, pero no la encontré. Entonces, pues, estamos visualizando es más bien animación 3D que hemos hecho. No sé si necesiten más preguntas, quieran saber algo más. Yo, digamos, tengo una duda. Cuando llega, digamos, un cliente que busca que ustedes le hagan una animación, ¿sí? Digamos, ¿él les entrega a usted los diseños CAD o no? Ah, ok. ¿O cómo sí, es ese proceso?
Sí, señor, claro que sí. Entonces, hay dos casos. Hay uno en el cual se firman contratos de confidencialidad y, por ejemplo, en este caso nos pasan todo el modelado, obviamente con contratos y toda la cosa que se van a usar solamente para crear el contenido, pero sí nos pasan todo el modelado, obviamente porque el modelado es una de las actividades más costosas de diseño y si ya la tienen las empresas, ya lo tienen normalmente en la industria, ya lo tienen en el modelado. Nosotros simplemente tomamos ese modelado y nos dedicamos a hacer las animaciones. Cada máquina obviamente entenderán que es como hecha en SolidWorks, pero no se mueve, no interactúa, no tiene ninguna cinemática. Nosotros nos dedicamos a hacer las animaciones, las simulaciones, a texturizar, todo ese tipo de cositas. Vale, gracias. Vale, con gusto. No sé si quieran saber algo más, quieran visualizar otro tipo Yo de tengo otra contenido. pregunta. Sí, señor. ¿Qué costo tiene realizar una simulación de esas? Como por ejemplo la de La Palma, ¿qué costo tendría? Eh, a ver, vamos a poner un ejemplo puntual aquí. Normalmente lo que hacemos nosotros es la animación de toda una planta. Como han visto, vamos a ver, este. Este es uno de los primeros trabajos que hicimos. Esto lo hicimos por allá cuando arrancamos, en el 2018. Son normalmente plantas. Son en la animación como tal, en la animación comercial, los que les comentaba que hacen para televisión, los anuncios y todo este tipo de cosas, es muy costoso. O sea, los precios que manejan, nosotros que hemos estado aquí ya en la industria, nos pusimos a la tarea de averiguar y cobran el segundo, y el segundo es muy costoso, vale como 100.000 pesos el segundo, poco más. Entonces, entenderán que nuestros videos duran como 5 minutos, saldría valiendo mucho dinero. Normalmente lo que hacemos es contratos con las empresas, de cierta forma buscamos que cada empresa nos compre y nos vuelva a recomprar. Entonces nos podemos dar la forma de vender nuestras animaciones un poco más baratas. Este video costó alrededor de 5,5 millones, donde se muestran todas las máquinas. Más o menos se pueden dar una idea. Ahora les muestro otro video para más o menos que se den cuenta. Más que todo lo que nosotros evaluamos es cuántos días de animación 3D y cuántas personas van a necesitarse. Y con eso, pues más o menos se saca el Perdón, valor de Albert, la animación. Sí, señor. no se está visualizando el video, no sé si Ah, ok. está solo... Listo. Yo aquí visualizando el video solo. Listo. Ya lo comparto entonces. Ok. Listo. Este es el video que les comentaba. ¿Ahora sí lo están visualizando? Ya, ahora sí. Entonces, como les comentaba, es toda una... Vamos a adelantarlo un poquito aquí. Bueno, esto es las maquinitas. Esto se hizo para una propuesta comercial en Alpina. El proyecto un proyecto de estos vale pues una cantidad enorme de dinero y obviamente vertir unos 5 millones en este tipo de contenido es muy, muy básico, digamos así. Esta es la misma empresa que les mostré, la que iniciaba, que era como cuadro por cuadro, como hecha una presentación de cierta forma como en PowerPoint. Y obviamente con este tipo de contenido se ven más fuertes. Es una empresa grande. Se pueden visualizar todas las máquinas, la información como tal se puede visualizar un poco mejor. Los tiempos, más que todo, este video nos requirió aproximadamente como un mes en el desarrollo de todas las animaciones, encajar todo. Como les comentaba, pues nosotros manejamos unos precios como para romper paradigmas, porque la industria metalmecánica siempre es un poco, se rehúsa un poco a este tipo de tecnologías.
como que ya con los renders, pues los renders sí ya todo el mundo lo sabe hacer. Entonces, con un par de renders, pues lo sacan. Pero la animación como tal todavía estamos muy quedados, digamos así, aquí en Colombia. Entonces, no le dan como la importancia. Hemos visto que empresas de otros países lo comercializan a muy buenos precios. Esa es la otra ventaja. Nosotros pues actualmente ya hacemos trabajos para otros países. Hemos hecho trabajos que se han mostrado en México, en Chile, en Honduras, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos. Entonces, es como una facilidad de poder trabajar desde acá y lo podemos exportar como tal. Entonces, es un negocio que está creciendo mucho y tiene mucho potencial. Obviamente, por todo lo que se está dando también, toda la tendencia está a que se va a crear contenido de esta forma y las tecnologías nuevas pues son muy interesantes. Es algo que lo podrían analizar. Si están interesados, pues nos pueden contactar en cuanto a recomendaciones o si lo necesitan o si nos quieren recomendar también en alguna empresa. También eso es muy válido. Albert, ¿hay algún contacto? ¿Correo electrónico o algo? Listo, sí, señor. Nos pueden contactar por cualquier red social, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea LinkedIn, ya sea YouTube. En todos aparecemos como ARN. Les voy a mostrar nuestro loguito para que más o menos lo identifiquen de pronto. Ya les muestro aquí cómo aparecemos. Aquí. ¿Ahí están visualizando? Sí. Sí, listo. Entonces nuestro logo es este y en todos aparecemos como ARN Ingeniería Innovador. En Facebook e Instagram simplemente como ARN Ingeniería. En el resto de los canales sí, ARN Ingeniería Innovador. Nuestro correo, si alguien lo quiere anotar, es comercial@arningeniería.com. También tenemos página web, la cual pues vamos a renovar en estos días. Queremos aplicar muchas tecnologías que hemos aprendido, queremos visualizar. Y nada, no sé qué más les pueda compartir. Bueno, este video es una máquina de prensado esta es una desgarradora de fruto de palma de aceite. Bueno, ahí pueden visualizar nuestras redes. Y como tal, pues nosotros nos dedicamos a mostrar de forma lo más estética posible los procesos en la industria. Eso es a lo que nos dedicamos. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Albert, por compartir con nosotros estas simulaciones y estos videos. Sí. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Estamos para servirles. Cualquier cosa, pues nos pueden contactar. Si tienen preguntas, siempre estamos abiertos. Si tienen ideas de pronto de algún desarrollo, también estamos abiertos. Les recuerdo que manejamos impresión 3D también. Y nada, pues estamos para colaborarles. ¿Qué tipo de impresión 3D manejan? ¿Y para qué industrias? Sí. Normalmente, la mayor parte de las cositas que hacemos de animación 3D, de impresión 3D, son proyectos ya sea para empresas o ya sea, nos han contactado mucho para proyectos de grado. Entonces, desarrollo de prototipos, desarrollo de impresiones, aunque también nos contactan para hacer impresiones, ¿no? Necesito imprimir un par de piecitas, por ejemplo, aquí tengo un videito, no sé si lo estamos visualizando así, donde prestamos el servicio como tal a cualquier industria. O sea, necesitan imprimir, no sé, esos son puros elementos mecánicos.
que nos han mandado a imprimir, pero si necesitan ayuda en el diseño, nosotros pues contamos con más de 5 años en experiencia en impresión 3D, necesitan de pronto ayuda o asesoramiento en cuanto a la impresión, estamos abiertos a asesorarlos. También hacemos para otro tipo de industria, digamos, por ejemplo, no sé si están visualizando esto, no creo. Les voy a mostrar. No se muestra. Aquí. Ya. Piecitas ya más como más comerciales. Estas son unas materitas. Digamos que cualquier cosa que necesiten en impresión 3D, nosotros tenemos la experticia para hacerlo, ya sea desde simplemente imprimirlo o desde diseñarlo y hacerlo realidad como tal. Ah, bueno, también hacemos maquetas para la parte de empresas, lo que hacemos es maquetas en impresión 3D. Lastimosamente creo que de ese tipo de elementos y no tengo en este momento acá. No tengo imágenes de maquetas. Tengo este otro ejemplo, que también es un ejemplo real. De pronto es una invitación para que pasemos de visualizar las cosas de esta manera. Esto es hecho en SolidWorks. Esto es un ejemplo real. Aquí, ahí no se está visualizando. Ah, ok, ya les comparto. Perdón. Tranquilo. Esto es un ejemplo real de un cliente que llegó a nosotros, necesitaba vender esto y así con su departamento de diseño lo estaba haciendo. No está mal, pero obviamente digamos que no se vende. A la hora de vender nuestros diseños necesitamos que se vean bien, se vean de cierta forma profesionales. Entonces, ese mismo diseño nos lo compartió y nosotros hicimos la animación 3D de ese proceso. Voy a buscarlo aquí a ver si lo encuentro. Mientras tanto, el de aceites, de pronto saben dónde está. Está ahí en la carpeta. Se está tocando bien. De pronto alguna pregunta mientras encuentro el video de ese mismo video, de ese mismo que les compartí. Lo estoy buscando para mostrarles cómo quedó después de que nosotros llegamos. Yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Toda la infraestructura lo hace uno en SolidWorks? ¿O eso Sí, lo señor. mandan a Unite o lo mandan a y ahí se hace la ambientación? No, todos los diseños que nosotros normalmente nos comparten o están hechos en SolidWorks o están hechos en Solid Edge. Normalmente siempre nos llegan con esos dos softwares. No hemos visto otro tipo de software que nos llegue. Obviamente hay muchos, pero normalmente nos llegan los diseños desde estas plataformas. Nosotros no los trabajamos ni en SolidWorks ni en Solid Edge. Aunque se pueden hacer renders en estos softwares, no resultan siendo muy atractivos. ¿Qué pasa? Si yo voy a renderizar en SolidWorks, por ejemplo, si yo voy al complemento Visualis, puedo generar un video de animación 3D y lo puedo hacer perfectamente desde ahí, pero fácilmente me voy a echar renderizando eso una semana, viendo que en los softwares que nosotros les sugerimos usar, nos echamos hora y media, 2 horas. Literalmente nosotros al principio probamos con muchos motores de render y realmente había momentos en los cuales el motor de render nos decía, esto se va a demorar renderizándose 8 días. Y obviamente un trabajo renderizándose en 8 días es imposible porque no es rentable. Ahí visualizan el video. Sí. Este es el mismo diseño, el que nos pasaron en SolidWorks. Entonces tal vez, tal cual, el diseño no lo tocamos para nada. Es lo mismo que se modeló en SolidWorks. Lo único que hicimos es mostrarlo de una forma más atractiva. Y eso se hace, tanto la animación se hace o sea en 3D Max o sea en Blender. Cualquiera de ellos dos pueden hacer la animación. 3D Max es licenciado, hay que pagar una licencia,
y Blender es gratuito. Y ya el proceso de renderizado sí se hace en otro software, ya sea Lumion, ya sea Unity, ya sea Sketch. Entonces, dependiendo de lo que se necesite, eso no se adapta. Como pueden ver, obviamente es un poco más llamativo el visualizar. Este contenido normalmente va a gerentes, va a personas que tienen el poder y la potestad de firmar contratos. Entonces, no es tan atractivo llegar con un video hecho en SolidWorks que con un video que se puede realizar en animación 3D. Por ejemplo, aquí vamos a ver el proceso de paletizado. Entonces ahí le ponemos el sistema. Obviamente que recalcar que nos enfocamos a la parte industrial. No es nuestro fuerte la parte la parte orgánica como tal. Eso es. No sé más que les pueda contar, que quieran saber. Una pregunta. Para la simulación, por ejemplo, digamos en el caso de la bomba, que se quiere visualizar, por ejemplo, el perfil de velocidad o un perfil de presiones, digamos, para visualizar algún resultado en la simulación, en el renderizado, ¿se requiere algún software especial o algo diferente? Al perfil de velocidades, te entiendo que lo que quieres es visualizar de pronto como los colores en cuanto a la velocidad de las partículas. Sí, más o menos. Digamos, se requiere, digamos, hacer una simulación, por ejemplo, en ANSYS y que el resultado y algún software para vincularlo o sea, digamos, en el mismo Ah, ok. en la misma realización de la cinemática, pues se configuran esas cosas. Listo. La verdad, con ANSYS no he encontrado hasta el momento algún software que se pueda vincular. O sea, que yo haga la simulación en ANSYS y lo pase para hacer el renderizado en otro sistema, no lo he encontrado. Le voy a preguntar aquí a mi socio a ver si de pronto sabe algo. ¿Con SolidWorks sí se puede? Con ANSYS, no. Nosotros no hemos encontrado. La verdad, no. Tampoco le hemos buscado mucho, también cabe recalcar. Pues, no, pero con SolidWorks se podría hacer una simulación y que el resultado se visualice. Con SolidWorks, que tú hagas la animación en SolidWorks y renderizarlo en otro software, no es la idea. No, tal vez se pueda hacer, pero no sería el proceso óptimo. SolidWorks, tanto SolidWorks como Solidays, Inventor, todos ellos ya traen como tal un motor de render. El de SolidWorks es un complemento que se llama Visualize. Y ahí puedes generar las animaciones que hagas en SolidWorks, las puedes visualizar y hacer el render en SolidWorks con el complemento de Visualize. Pero es un proceso, un render lento. Si nomás una buena imagen de render en SolidWorks se toma como media hora, hacer un video que son 30, para hacer un segundo se necesita 30 imágenes. Entonces ya verás cuánto tiempo se te va a demorar. Como tal, el consejo sería, en ANSYS, no hay un motor de render para ANSYS. O sea, lo que hagas en ANSYS, muy complejo para hacerlo, para renderizarlo. En SolidWorks sí se puede, pero no, una animación hecha en SolidWorks no lo puedes renderizar en estos motores de render que te he dicho. Lo puedes hacer, si es una animación en SolidWorks, lo puedes hacer en el mismo motor de render de SolidWorks, que es Visualize. Pero entonces, el proceso óptimo, o el que yo te recomiendo, es, si necesitas diseñar una máquina, hazla en SolidWorks o el programa paramétrico que mejor manejes, diseña la máquina, cada elemento bien diseñado, y luego expórtalo y trabaja en otro programa, ya sea Blender o 3D Max, para hacer la animación. Entonces, en un programa lo diseñas, en otro programa haces la animación y en otro programa haces el render. Eso es lo que nosotros hacemos y el proceso que nosotros hemos encontrado más óptimo. Listo, muchas gracias. Listo, vale, perfecto.
Bueno, y entonces creo que se nos acaba el tiempo, ¿sí? Sí, señor. Nuevamente, muchas gracias, Albert, por compartir con nosotros. Está bastante interesante. Además que es una nueva tecnología que permite visualizar, ¿no? Junto con Sí, la señor. realidad virtual. Ah, bueno, aquí no les sí, pude mostrar nada de realidad virtual ni nada de realidad aumentada. Pero bueno, ya será a la próxima tal vez. pues sí, en la próxima. Bueno, les recuerdo entonces estar revisando la plataforma Moodle, ¿sí? Ahí colocaré el anuncio con la fecha y hora del día del examen. ¿Listo? Y pues muchas gracias a todos por venir. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, que estén hasta muy bien. luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego.